Hola de nuevo, queridas amigas y amigos de cuarto de la ESO. Vamos con la tercera parte del tema 5. Lo vamos a dedicar a la tabla periódica y a las propiedades periódicas. Como siempre, un poquito de teoría y los ejercicios. Vamos a ello. ¿Qué es la tabla periódica? Pues mirar, es nuestro lenguaje para un químico. Aquí está todo lo que tenemos que saber. Es una tabla donde vamos colocando los elementos químicos que están ordenados por orden de su número atómico, ¿vale? Y otra serie de propiedades que veremos más adelante. Tiene una historia, que no os la voy a contar ahora, pero bueno, ha ido modificándose. ¿Cómo? Pues conforme los investigadores e investigadoras han ido descubriendo nuevos elementos químicos y todavía continúa modificándose, aunque ya cada vez más lento. La ordenación actual, la que conocemos, se debe fundamentalmente al científico Mendeleev, pero evidentemente tiene cambios respecto a la que él hizo, porque en su época no se habían descubierto todos los elementos químicos que hay ahora. Está ordenada en filas y columnas. Esto es lo más importante. Las filas se llaman periodos y las columnas grupos. Los periodos se escriben con la letra N1 hasta N7, en la parte anterior son los niveles de energía, y los grupos se van a poner con un número, del 1 al 18. Ahora luego lo vamos a ver. Y algunos de esos grupos tienen un nombre particular. Bueno, pues ahora lo veremos. Cada grupo tendrá la misma configuración electrónica en la última capa. También lo veremos a continuación. Lo primero, vamos a ver elementos básicos de la tabla periódica, que muchos ya la conocéis. Primero, os voy a poner en forma esquemática las por bloques de orbitales. Como hemos visto, hay orbitales S, que son los que están de naranja oscuro, y este de aquí es el bloque S. Bueno, pues todos los elementos químicos que hay ahí, en su última capa, tienen orbitales S. Después, el bloque de P, desde P1, 2, 3, 4, 5 hasta P6, ¿vale? Este es el bloque de los orbitales P, de los elementos que tienen orbitales P. Después los elementos que tienen orbitales D están aquí, en medio, en el nivel 3, en el 4, en el 5 y en el 6 es donde empiezan los niveles D. Y por supuesto habrá 10 grupos, desde el D1 hasta el D10. Bien, y después el 4F, es que no se puede poner dentro de la tabla, pero saldría aquí. A continuación del 5D vendrían todos los 4F, que hay 14, y después del 6D todos los 5F, como hemos dicho antes, en la otra parte. Bien, los periodos, las filas, desde el N1 hasta el N7. Y los grupos, esos son los periodos. Los grupos, os he dicho que hay 18, del 1 al 18. Esos son los grupos. ¿Y qué tienen en común esos grupos? Que todos los elementos de un mismo grupo, o sea, todos los que están aquí en la tabla periódica, acaban en S1. Todos estos en S2, D1, D2, P1, P2, P3, P6. ¿Vale? F1, F2, F tal, hasta F14. ¿De acuerdo? Estos son los elementos básicos de la tabla periódica. Esta es su configuración electrónica. Muy bien, sigamos. Esta es la tabla periódica actual. Hoy, en 2024, se han descubierto 118 elementos. La podemos dividir en dos grandes partes con esta escalera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, todos los elementos que están en la parte izquierda de esta escalera son los metales. Y todos los que están en la parte derecha, los no metales, que hay muy poquitos. Y después, cada cuadrito, normalmente, según la tabla, tiene una información. Lo más importante es el símbolo del elemento, nitrógeno, su número atómico, 7, puede estar arriba o en otro lugar, su masa atómica, es esta de aquí, esta tabla no la tiene, y su nombre. Y puede haber más información, pero esa es la más básica. Bien. Vamos a ver cómo se llaman algunos grupos, que tienen un nombre especial. Por ejemplo, el grupo 1 es el grupo de los alcalinos, excepto el hidrógeno. El hidrógeno lo ponemos aquí porque nos es muy cómodo, pero no es un metal alcalino. Serían
los siguientes, desde el N2 hasta el N7. El grupo 2 se llaman alcalinotérreos. Bien, todo el grupo D son los metales de transición. Y después, en los no metales, tenemos, aquí estaría el carbono, dentro de los metales de transición, cuando empieza el lantano y todos los siguientes son los lantánidos, cuando empieza el actinio y todos los siguientes son los actínidos. Y como os decía, en el grupo de los no metales tenemos en el grupo del carbono, que estaría aquí el carbono, los carbonoides, en el grupo del nitrógeno, que estaría aquí, los nitrogenoides, en el grupo del oxígeno, que estaría aquí, los anfígenos, en el grupo del flúor, que estaría aquí, los halógenos, y el último grupo, el grupo 18, son los gases nobles. ¿Cuál es el estado físico de las sustancias? Esto no hace falta sabérselo, solo os lo digo para tener cultura general. Bueno, pues que sepáis que la mayoría de metales y metales de transición son sólidos, a temperatura ambiente, claro, excepto el mercurio, que es un metal, pero es un metal líquido. Después, en los no metales hay de las tres clases, sólidos, líquidos y gases. No hace falta ahora que os sepáis quiénes son, pero que sepáis que los no metales pueden ser de las tres estados físicos. Y después es muy importante que sepáis que el hidrógeno, como os he dicho antes, aunque lo ponemos en el grupo 1 porque tiene su configuración 1s1, no es un metal alcalino. A veces es un metal si se combina con no metales y a veces es un no metal si se combina con metales, como habéis aprendido cuando habéis formulado los hidruros. Había hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Bien, propiedades periódicas. La tabla periódica tiene unas propiedades, los elementos que se llaman propiedades periódicas. Hay muchas, pero en este nivel de cuarto de la ESO vamos a estudiar 4, que son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Ahora os contaré una a una cómo se definen y cómo varían en la tabla. Empecemos con el radio atómico. Se define como la distancia entre el núcleo y los electrones más externos, la capa de valencia. Y por tanto nos da una idea de qué tamaño tiene el átomo. Se suele medir en picómetros. ¿Cómo varía? Pues en un periodo aumenta hacia la izquierda, porque el núcleo es positivo y conforme se va llenando de electrones la corteza, pues se van alejando y tiene más radio. Y en un grupo aumenta hacia abajo, igual, porque hay que poner muchos más electrones y entonces aumenta el número de capas y está más grande lo que es el átomo. Para que lo veáis con una imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras, esta sería un poco los radios de todos los elementos de la tabla periódica y como veis aumentan hacia la izquierda y hacia abajo. ¿De acuerdo? O sea que si tenemos que comparar dos, pues con saber dónde están, vemos quién tiene el radio mayor o menor. Esto lo veremos en ejercicios. La energía de ionización, EI, es la energía necesaria para arrancarle un electrón a un átomo gaseoso. Se mide en kilojulios mol y corresponde con esta reacción. Tenemos un átomo neutro y le quitamos un electrón, por lo tanto se convierte en un catión cargado positivo y le quitamos un electrón. Al quitarle ese electrón hay que darle una energía. Eso se llama energía para ionizarlo. Bien, pues en un periodo aumenta hacia la derecha, porque el núcleo que es positivo va atrayendo con mucha fuerza a los electrones, entonces quitarle el electrón es difícil, cada vez más difícil. Y en un grupo aumenta hacia arriba, también por lo mismo, hay menos electrones en las capas pequeñas, por lo tanto están más cerca del núcleo y cuesta mucho arrancarlo. Como antes, la energía de ionización aumenta hacia la derecha en un grupo y hacia arriba, hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. Justo al contrario que el radio atómico. Lo contrario. Cuanto más grande es el átomo, menos cuesta arrancar el último electrón. Por lo tanto, menor energía de ionización. Y cuanto más pequeño, más cuesta porque está más fuertemente atraído por el núcleo. ¿Qué es la afinidad electrónica? Pues es la energía, es lo contrario de antes, la que se libera cuando un átomo toma o acepta un electrón y se convierte en un ion negativo. Es negativa
Y corresponde con esta reacción. Un átomo toma un electrón y se convierte en un anión negativo. ¿De acuerdo? Bueno, en el periodo también aumenta hacia la derecha y en un grupo también hacia arriba. Pero ojo, como es negativa, estos aumentos los consideramos en valor absoluto. Por tanto, igual que antes, aunque sea lo contrario, antes era arrancar un electrón y ahora es dárselo, pero ahora es negativa. Entonces, si nos olvidamos del signo, aumenta, es más fácil darle un electrón a los que están en un periodo con muchos electrones para completar la última capa. Bien, hay algunas excepciones, pero bueno, la más alta corresponde al grupo de los halógenos, al grupo 17, porque ya necesitan, como os decía, un solo electrón para tener la capa completa, que esto lo veremos en la última parte. Y por último, la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí, hacia su núcleo, el par de electrones que puede compartir con otro. Y esto se mide en unas unidades arbitrarias de 0 a 4 con una escala que se llama escala de Pauling. Bien, esto no nos interesa demasiado, pero sí cómo varía. Pues en un periodo también aumenta hacia la derecha con el número atómico y en un grupo también hacia arriba cuando el átomo es más pequeño, aunque cambia muy poquito. Bien, entonces sigue aumentando igual que la energización e igual que la afinidad electrónica. Bien, el elemento más electronegativo es el flúor y el menos el francio. Y luego esto lo veremos en la parte 4 porque será para ver qué tipo de enlace puede formar para formar compuestos. Bueno, vamos a hacer ejercicios. El 11. Nos dan una tabla, que la tenéis aquí, con una serie de elementos desde el flúor al sodio y nos dicen que digamos lo siguiente, que escribamos su configuración electrónica y el diagrama de cajas del nivel más externo y que digamos en qué periodo y grupo se encuentra. Vamos a empezar por la parte B. ¿Por qué? Porque la tabla está así, periodo y grupo. Bueno, nos iríamos a la tabla periódica, que la tendríamos ahí al lado, estamos en casa, no hace falta sabérsela ahora, y veríamos que el flúor está, en el periodo 2, nivel 2, grupo 17 o grupo de los halógenos. El fósforo está en el nivel 3, uno más abajo, pero un grupo o dos antes, en el 15, en el de los nitrogenoides. El bromo está en el nivel 4, pero también es un halógeno, por lo tanto está en el 17. El silicio está en el nivel 3, está en el grupo del carbono, por lo tanto en el grupo 14 de los carbonoideos. El selenio en el periodo 4, grupo 16 del oxígeno o anfígenos. El hierro es un metal de transición que está en el periodo 4, pero en el grupo 8 de los metales de transición. El cobalto también en el 4 y en el grupo 9 metales de transición. ¿Veis? Se llevan solo un electrón de diferencia, pues un grupo más. Y el sodio, que es un elemento alcalino, está en el periodo 3, pero en el grupo 1, el de los alcalinos, un metal alcalino. Bueno, ahora vamos a ver la parte A escribir la configuración electrónica, como hemos aprendido en el vídeo de la parte 3. Acordaros que Z nos da los protones, pero si son neutros también los electrones. Entonces empezaríamos la configuración electrónica y el diagrama de cajas de la última capa. Z9, 1s2, 2s2, 2p5, 2 y 2, 4 y 5, 9. Diagrama de cajas 2s2, 2p5 para la última capa. Z15 tiene 6 electrones más, pues será p6, 3s2 y además habrá 3p3. En total 15, si lo sumáis. Pues la última capa 3s2, 3p3. El bromo 35 y era de nivel 4, por lo tanto ya tiene que aparecer el nivel 4. Luego nos acordamos que el D se llena antes que el 4p, el 3D. Bueno, SSP, SP, SDP. 2, 2 y 6, 2 y 6, 2, 10 y 5 para completar los 35. La última capa será 4S2, 3D10, 4P5. Z14, bueno, pues este es el nivel 3, entonces acaba en 3P. ¿Cuántos? Pues en 3P2, porque hay 14 electrones. 3S2, 3P2. Z34, mirad, uno menos que este, por lo tanto tiene que acabar en 4P4. Y su diagrama de cajas pues tendrá uno menos.
Z26, el hierro, bueno, pues este también es el periodo 4 ya, pero se llena así. Después del 3 viene el 4S y luego el 3D. Y 3D6. Muy bien, pues entonces 4S2, 3D6, 4S2, 3D6. Perdón. El cobalto tiene un electrón más que el hierro, pues entonces será 3D7. Pues entonces 4S2, 3D7. Y por último, el alcalino, el sodio, que es del grupo 1, tiene que acabar en S1, pero es del nivel 3, por lo tanto acaba en 3S1. Por lo tanto, su última capa es esta. Bien, realiza en tu cuaderno gráficos a modo ilustrativo que digan cómo varía el radio atómico, la energía, la afinidad y la electronegatividad. Dice, tanto en un periodo como en un grupo. Bueno, pues os resumo los 4 dibujitos que hemos hecho antes. El radio atómico aumenta en este sentido, hacia la izquierda y hacia abajo. La energía de iniciación aumenta hacia la derecha y hacia arriba, igual que la afinidad electrónica e igual que la electronegatividad. Estas 3 propiedades, esta y esta, aumentan igual y el radio atómico al revés. Ahora nos dice, indica entre las siguientes parejas quién tiene el radio atómico mayor. Para ello, haz su configuración electrónica y luego ponlos en la tabla en su periodo y grupo. Bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos las parejas. Hay que comparar, el litio con el potasio. El litio es Z3, por lo tanto, 1S2, 2S1. ¿A qué corresponde? Al N2 y grupo 1. Y el potasio, Z19, pues entonces el potasio acaba en 4S1. N4, grupo 1. Muy bien. ¿Qué tenemos? El mismo grupo, la misma columna, pero este está más abajo. Al estar más abajo es más grande porque tiene más electrones que colocar. Entonces el potasio tiene un radio mayor que el litio. Cloro y flúor. Bueno, pues ponemos la del cloro, que es Z17, pertenece al periodo N3, grupo 17, porque es un halógeno, y el flúor está uno más arriba, por lo tanto, es N2, grupo 17 también. Muy bien, pues entonces, como tenemos el mismo grupo, es decir, la misma columna, pues el 2 que está más arriba será más pequeñito que el 3 que tiene más electrones que colocar. Por lo tanto, el cloro tiene un radio mayor que el flúor. Litio y flúor. El litio lo tenemos aquí, lo repetimos, y el flúor lo tenemos aquí, lo repetimos. Bueno, ¿qué vemos? Que son del mismo periodo, pero de grupos diferentes. Entonces, el grupo que está más a la izquierda y por tanto tiene el radio mayor es el litio. El litio mayor que el flúor. Carbono y oxígeno, Z6, Z8. Bueno, Z6 es periodo 2, grupo 14, el de los carbonoides, y el oxígeno es periodo 2, grupo 16, de los anfígenos. Entonces, fijaros, el mismo periodo otra vez, pero el grupo 16. Entonces, el grupo 14 tiene un radio mayor que el 16 porque está más a la izquierda. Entonces, el carbono tiene un radio mayor que el oxígeno. Y entre berilio y calcio, que los dos son alcalino-térreos, porque ahora veréis que acaban en S2, este es periodo 2, grupo 2, mientras que este es periodo 4, grupo 2. Del mismo grupo, pero diferente periodo. Este está más abajo, pues entonces hay más electrones que colocar, será mayor de tamaño. El calcio mayor que el berilio. Bien, mirad, si los hubiéramos colocado así, primero nos dicen entre litio y potasio. Pues muy bien, como aumenta hacia abajo, potasio más que litio. Luego, entre cloro y flúor. Entre cloro y flúor, pues el que está más abajo, más grande, cloro. Entre litio y flúor, el que está más a la izquierda, mayor, litio. Entre carbono y oxígeno, mismo periodo, el que está más a la izquierda, el carbono. Y ahora aquí, berilio y calcio, estamos en el mismo grupo, pero está más abajo el calcio, por lo tanto, mayor el calcio. Y en este nos piden que hagamos lo mismo con las mismas parejas, pero que ordenemos la energía de ionización. Si os acordáis, la energía de ionización va al revés que el radio atómico. Al revés. Por lo tanto, también van a ir al revés las parejas. Entre litio y potasio, ¿vale? ¿Quién es más grande? El que está más arriba, pues el litio más que el potasio. Entre cloro y flúor, el que está más arriba, flúor mayor que cloro. Entre litio y flúor,
Pues el que está más a la derecha, el flúor mayor que el litio. Entre carbono y oxígeno, pues más a la derecha el oxígeno, pues más grande su energía de ionización. Y entre berilio y calcio, el que está más arriba, el berilio la tiene mayor que el calcio. Por lo tanto, funciona al contrario que el radio. Si hay más radio, la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones externos es más pequeñita, pues entonces será más fácil arrancarlo, menor energía de ionización. Bueno, vamos a la parte 4 y acabamos.